Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué bueno verlos. Siempre es bueno volver a la casa, ver caras conocidas, ver a Fernando, ver a Pablo, siempre es chévere. Sí, les voy a dar un update de cómo va YPC. Para los que no estuvieron en la charla pasada, YPC una startup que está localizada en Montreal. Lo que hace YPC está desarrollando tecnología para poder preparar comida. Básicamente es eso. Entonces voy a empezar a contarles, recordarles qué es YPC y darles un update de cómo nos ha ido en el último año. La última vez que hablamos fue hace un año, creo que fue el 14 de marzo que hablamos, o sea, ya casi un año. Entonces les vamos a contar un poquito qué ha pasado. Entonces, para los que no estuvieron la vez pasada, un poco de background de qué está pasando en este momento en el espacio de Food Robotics. Actualmente hay muchas compañías, y ustedes saben, obviamente por todo lo que ha pasado con COVID, que hay un gran esfuerzo en tratar de utilizar tecnología para automatizar procesos que son repetitivos y que al final pueden ser ejecutados mejor y mucho más seguro para los humanos. El día de hoy hay varias empresas que están tratando de penetrar el mercado de comida, de preparación de comida con robots. Aquí hay como una división de cómo se está haciendo eso. Entonces uno puede pensar la gente trata de resolver ese problema con una solución que es más general. Entonces tiene como brazos robóticos en donde la idea es que el brazo o el robot puede cocinar completamente un menú. Esto todavía es bien complicado porque pues obviamente los robots en este momento no tienen los sensores que los humanos tenemos. Es todavía difícil de hacer. Entonces digamos que eso es como en el extremo. Todavía no hay un sistema que pueda ejecutarlo, digamos, limpiamente y repetirlo constantemente. Hay algunas empresas que están tratando de hacerlas, pero todavía no existe esa réplica de un humano robot que es capaz de ejecutar y sacar digamos, una receta complicada adelante. En la mitad, hay, digamos, si ustedes miran digamos, hay robots que están enfocados en hacer una tarea en particular. Entonces, por ejemplo, fritar papas o fritar alas de pollo, alitas de pollo. Hay unos que tratan de hacer pizzas, hay varias empresas que están haciendo eso y hay otros que diseñan una máquina específica para una tarea, entonces digamos para hacer hamburguesas. Entonces existe una compañía, por ejemplo, que se encarga de ensamblar hamburguesas como si fueran una línea en una línea industrial, digamos. Entonces, obviamente no hay robots, lo que hay es como una línea industrial en donde hay una banda transportadora, pasa el pan, van poniendo, digamos, la carne, todo eso y van ensamblándolo y al final sale la hamburguesa. Entonces, digamos, hay este espectro de cosas y hay muchas empresas tratando de hacer esto. Antes de empezar, digamos, ya a contarles un poco más de lo que hace YPC, quiero como mostrarles que en el pedazo, digamos, de investigación, cocinar con robots es un tema caliente en este momento. Hay muchos investigadores que están tratando de hacer esto porque es complicado y, digamos, el que logra hacer esto va a ser horizontal a muchos otros campos. Entonces, por ejemplo, esta es una diapositiva que tomé de un profesor, Dieter Fox. Él es el director en NVIDIA del pedazo, digamos, de robótica, y él es, digamos, trabaja mitad tiempo en la Universidad de Washington y mitad tiempo en NVIDIA como director de robótica allá. Y su investigación principal es tratar de cocinar con robots. Y lo hace así porque, digamos, que si logra hacer eso, está tocando muchos campos de investigación. Entonces, digamos, desde el punto de vista de investigación,
Uno puede pensar desde manipulación del robot, desde control, planeo del robot, atacar problemas mecánicos como fluidos, objetos no estáticos. Entonces, digamos que hay un montón de aplicación en esto, y si se logra resolver ese problema, se puede aplicar a otras verticales, por ejemplo, hospitales, construcción, manufactura, casa, etc. La vez pasada les había mostrado esta diapositiva, de nuevo para recordar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, listo, tenemos que poder cocinar, pero entonces tratamos de encontrar cuáles como esos, lo que bloquea, digamos, a ese proceso de cocina, cuáles son los retos principales. Identificamos, digamos, 3 de esos, y en esos 3 hemos estado trabajando, digamos, el año pasado, diría los 2 años pasados. El primer componente grande es como en entender ingredientes. Entonces, eso quiere decir cómo puedo manipular esos ingredientes, cómo puedo mover, digamos, zanahorias picadas de un lado a otro, cómo puedo mover cebolla, cómo puedo mover granos, cómo puedo depositar esos ingredientes de una manera exacta, digamos, a mi receta. Entonces, todo eso que es manejar, entender esos ingredientes, cómo manipularlos, cómo depositarlos, cómo vertirlos cuando estoy preparando mi receta, eso, digamos, es un área de investigación que tenemos en la empresa. Digamos, hemos hecho bastante trabajo en eso. La otra es en el pedazo de interacción con humano. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir al humano en el proceso de una manera que sienta que el robot no es su enemigo, que es más su amigo y que lo está soportando durante el proceso de cocinar? Y tercero sería como el proceso de optimización, que es básicamente, ahora estoy cocinando. Cuando cocino, entonces el proceso de cocinar es un proceso algorítmico, pero digamos, cuando ya estoy cocinando no solamente una receta, sino n número de recetas, 10 recetas, ¿cómo hago para optimizar mis recursos durante esa preparación? Entonces, digamos, esas son las 3 áreas. Y la vez pasada también les mostré este video, los quiero mostrar una vez para darles como un punto de referencia. Entonces, lo que teníamos acá era como un sistema en donde tenía una base de datos, donde tenía mis recetas. Después de eso, entonces, digamos, creaba mi orden, hacía mi scheduler. Ese se encargaba, digamos, de optimizar mis trabajadores dentro de la unidad, y ellos se encargaban de ejecutar el proceso de cocinar. Dentro de ese proceso existe la primera etapa, es la etapa de preparación, que le llamamos mise en place, que es básicamente se cogen los ingredientes iniciales y se hace un cálculo de lo que se va a utilizar. El robot hace la preparación de eso. Entonces, digamos, 5 gramos de sal, probablemente es mucho, 1 gramo de sal, 1 gramo de pimienta, y todo eso lo hace el robot, lo alista, y ya en la etapa de cocinar, lo único que hace es básicamente tomar esos recipientes y depositarlos. Aquí lo que están viendo es que pues podemos podemos poner ingredientes en las máquinas con exactitud, desde granos hasta líquidos. O sea, ahí están viendo cómo terminamos de preparar un helado ahí en nuestra... Y este video se lo mostré hace un año. Ahora lo que les quiero dar un poquito es hacia dónde nos estamos moviendo como empresa y por qué estamos haciendo esto. Entonces, digamos, si ustedes se ponen a pensar hacia los años 90, antes de eso, pues la gente cocinaba mucho en la casa, estaba la familia, se reunían alrededor de la mesa. En este momento es más complicado, está el trabajo, el mundo es más competitivo, la gente ya se quedó, digamos, uno puede disfrutar cocinar, pero uno no va a disfrutar cocinar todos los días porque tiene que hacer otras cosas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como la respuesta a ese día a día, tratar de ofrecer algo que sea llamativo para las personas, que sea saludable. Entonces, en este momento, lo que ustedes pueden ver es que la manera en que funciona es básicamente a través de domicilios. Entonces, digamos, gran parte de lo que uno paga en un domicilio
se va al transporte de este. Así ustedes no lo estén viendo, pero eso es lo que pasa. Alrededor del, ahí ahorita les muestro unas cifras, alrededor del 43% del precio que uno paga cuando hace un domicilio va solamente al transporte. Y ahorita les explico por qué. Pero entonces lo que queremos hacer nosotros, lo que estamos apostándole es tratar de crear estas unidades que son descentralizadas, digamos, alrededor de una ciudad, y que este domicilio se minimice y que básicamente estas unidades puedan servir a esta demanda, llamémosla hiperlocal, abarcando un número de puertas, digamos, y proveyendo suficiente flexibilidad en la comida para que la gente se sienta satisfecha y pueda seguir consumiendo. Entonces, eso es lo que le estamos apostando, estamos tratando de crear eso. Y como les decía, digamos, es un estudio que hizo una empresa, una consultora McKinsey. Digamos, este es como el promedio en Norteamérica de lo que uno pide, digamos, $34, digamos, es el promedio. De esos $34, más o menos, estos 11.1 y 3.9 que ven acá, eso es solamente lo que se va lo que cobra la plataforma y lo que se va en propina para los conductores. O sea, alrededor del 43% se paga cada vez que uno pide una hamburguesa o lo que sea, el 43% de ese domicilio se destina a transporte. Y eso es malo tanto para el consumidor como para el restaurante, porque el restaurante juega con unos márgenes muy pequeños y el consumidor se le está transmitiendo eso y además pues, obviamente se empieza a reducir la calidad de los ingredientes. Es lo que nosotros queremos tratar de recuperar ese 43% e invertirlo en buenos ingredientes y pues facilitar o remover ese transporte que se está generando entre las ciudades. Este es un video de la unidad nueva que tenemos. O sea, durante este año lo que hicimos fue digamos, analizar, basado en lo que vieron, digamos, ese primer prototipo. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuánto es el mínimo de puertas, digamos, que necesitamos para poder servir? ¿Cuál es el tamaño de la unidad que necesitamos? Empezamos a diseñarle. Aquí está como digamos, el video. No sé si me puedas dar sonido también, Pablo. Voy a no probar. sé cómo, pero miremos. Voy a probar a ver si suena. Y si no, vamos a ver si... Listo. Sí suena. And your family every day, and even washes your dishes. At Kitchen Club, we operate robotic kitchens as an amenity in residential high-rises to make this dream affordable for everyone. Here's how it works. Customers select the dishes that suit their taste and dietary preferences from our weekly menu. Based on their orders, ingredients are filled into containers at our central hub and shipped to our satellite units at the end of each day. Our system then works overnight to enable maximum throughput at breakfast, lunch, and dinner time. It is 250 square feet small and does not require venting. With a single human operator, it can service buildings up to 1,200 residents. Our units can cook thousands of recipes ranging from a simple carrot soup to a slow-cooked steak and red wine reduction. All meals are served on reusable dinnerware, which avoids up to 1,500 single-use plastics per day and building. Customers come downstairs to return the rinsed dishes and pick up fresh meals at their preferred time. It's that simple. Everyone can enjoy their favorite food cooked on site. It is fresh, affordable, and sustainable. Kitchen Club, making the future of cooking happen today. Y esa es como la marca, digamos, comercial que tenemos para el cliente, para, digamos, la primera prueba que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue, nuestra unidad, la que vieron ahí, la construimos en nuestra oficina. Y lo que estamos haciendo ahorita es sirviendo un edificio que, digamos, queda a una cuadra, digamos, de donde está ubicada la oficina. Estamos como emulando estar en el lobby de ese edificio y empezamos a servirlo. Eso es uno de los experimentos que estamos haciendo y con eso
lo que estamos tratando de verificar es que hay dos cosas que estamos haciendo. Una es, digamos, innovando en la manera del, digamos, del negocio de los restaurantes, y lo otro obviamente es el pedazo de la tecnología. En el pedazo de la tecnología, digamos, desde el año pasado lo que hicimos fue, si ustedes miran esa gráfica ahí al lado izquierdo, la última vez que nos vimos fue en marzo. Entonces, si ven ahí como está el eje Y, que está, es el número de porciones que se pueden generar por hora con el sistema. Entonces, digamos, cuando nos vimos en marzo estábamos alrededor de, no sé, 30. A diciembre del año pasado logramos llegar a 150. Y la manera en que lo hicimos fue básicamente pues, recogiendo ese montón de información y con todo ese aprendizaje que tuvimos durante el proceso, digamos, del prototipo y todo eso, logramos, digamos, construir esta nueva unidad. Obviamente, incrementamos también nuestro equipo. Inicialmente éramos 2 personas, ahora ya somos 16, digamos 11 tiempo completo, y tenemos como 5 o 6 que son estudiantes de doctorado, maestría, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica es chévere porque muestra como el progreso que hicimos desde el año pasado, básicamente, y lo que tratamos de maximizar en ese momento fue el número de ítems o el número de porciones que podemos generar por hora. Y eso, pues, obviamente, lo que quiere decir es que movimos nuestras 3 líneas de investigación y logramos construir el producto. Y entonces las dos cosas que estamos haciendo, como dije, es tecnología y también el negocio. Entonces, en el negocio, de nuevo, es tratar de minimizar ese modelo de domicilios, traer esta tecnología cerca a lugares donde son densamente, la población es densa, y ofrecer un servicio flexible. Entonces, lo que hacemos ahorita, por ejemplo, es una suscripción. Digamos que las personas en el edificio, ¿se puede tener suscripción o no? Si se tiene suscripción, la ventaja es que los precios que las personas pagan en el edificio van a ser como si fueran, digamos, a un supermercado y compran los ingredientes. Eso es lo que van a pagar. Entonces, digamos, el pescado en el supermercado vale, no sé, sé cuánto esté ya, 30.000 pesos, digamos. Entonces, eso es exactamente 30.000, obviamente dividido en el número de porciones que sean. Digamos, al final el pescado vale 8.000 pesos. Entonces, eso es lo que se va a cobrar. Se cobra es el precio del ingrediente, más no se cobra nada más. Entonces, lo que cubre la suscripción es básicamente tener un chef personal que le pueda proveer, digamos, el menú, digamos, que se ofrece durante esa semana. Y en el otro lado, entonces, tenemos la tecnología, y es básicamente soportar ese modelo de negocio. Y con eso termino. 1:20. Camilo, muchas gracias. Muy buena la presentación, muy amable. Comenzamos entonces con las preguntas. Leonardo, creo que tienes una pregunta. Espera un segundo, te doy permisos. ¿Listos? Listo. Muchas gracias. Buenas tardes, Camilo. Quería preguntar cómo han manejado lo de la caducidad de los ingredientes, es decir, si ha sido de forma nominal la fecha o también ha involucrado sensores. Sí, digamos que todo lo que está en la unidad le hacemos tracking. Entonces, digamos, sabemos exactamente cuánto. O sea, digamos, lo que les mostré ahí no es el proceso total. Pero digamos, sí, hacemos tracking de todos los ingredientes, sabemos exactamente cuándo expira, sabemos exactamente cuánto hemos consumido dependiendo de la orden que lleva. Digamos que eso es parte, digamos, de utilizar, poner sensores y tecnología digamos, en toda la unidad. Nos permite saber al detalle, digamos, cuántos gramos de sal tenemos en la unidad,
cuánto se van a utilizar el siguiente día y cuánto se van a utilizar, digamos, durante toda la semana. Que la manera en que, digamos, el cliente ordena no es, tenemos, digamos, ellos pueden llegar y pedir, digamos, de momento inmediato, pero normalmente lo que hacen ellos es planear, se manda un menú, digamos, la semana anterior y ellos planean qué van a comer durante toda la semana. Entonces ya tenemos un buen forecast de lo que va a pasar durante la semana. Sí, y tenemos, digamos, información de cuándo caduca cada ingrediente y obviamente tratamos de usarlo y no salirnos de los límites. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Camilo, hola, gusto en saludarte. Qué bueno verte. Muy chévere esos avances en tu empresa. ¿Cuántas recetas se están preparando al día, más o menos, para tener una idea? ¿Y trabajan todos los días de la semana o cómo es el funcionamiento del negocio? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, qué bueno verte, Fernando. Lo mismo acá. Lo que estamos haciendo ahorita es que entonces teníamos el prototipo, nos movemos ya a lo que es más robusto y estamos ahorita probando, digamos, con un edificio pequeño y lo que hacemos es cocinamos. Tenemos chefs, digamos, dentro de nuestra oficina que ellos son los que se encargan, digamos, de cocinar tiempo completo, pero 2 días en la semana el robot está encargado de generar el menú. Entonces, lo que hacemos es un día normal, normalmente lo que tenemos son 4 entradas, 5 platos principales, 4 postres y 4 bebidas. Eso es lo que ofrecemos, digamos. Y cada día cambia. Y eso, digamos, los chefs se encargan, digamos, de generar el menú, pero cuando lo generan, lo preparan de una manera que de una vez queda, digamos, en nuestra base de datos. Entonces, todo lo que ellos preparan, lo podemos ejecutar con el robot. Y lo que hacemos entonces, entre la semana, hay 2 días en que el robot se encarga de producir la comida para los clientes. Y lo que estamos probando ahí es asegurarnos que, porque es, además de que, digamos, de que producimos la orden especial para cada cliente, es también el tiempo. Entonces, digamos, el cliente, tenemos, digamos, dos horarios de servicio. Uno es desde las 11:30 hasta la 1:30, el otro es de 5:30 a 8 de la noche. Y ellos pueden ordenar, pueden pedir una ventana, digamos, de orden, digamos, dentro de sus rangos cada 15 minutos. Entonces, digamos, yo quiero tener mi almuerzo a las 12:45. Entonces, ellos saben que a esa hora van a ir a recogerlo o va a ser llevado a su edificio. Y el robot tiene que cocinar de tal manera que a esa hora van a salir esas porciones de comida. Gracias. Muy chévere. Con respecto a lo que mencionabas de optimización versus interfaz, ¿qué tanto pelean esos dos objetivos? Entre más optimizado, creo que debe ser más difícil de entender lo que está haciendo la máquina. Hay un balance en qué debe hacer el humano y qué no debe hacer el humano. Entonces, digamos, idealmente estamos tratando de minimizar las acciones del humano, pero hay cosas, por ejemplo, el manejo, digamos, de mantequilla, cosas que son como pasta, todavía es muy difícil para el robot de utilizarlo. Entonces, lo que tenemos es en nuestro mismo, de la misma manera que, digamos, generamos espacio, o de la misma manera que organizamos, digamos, los recursos como el robot. Entonces, no sé si vieron, ahí teníamos, os muestro acá en el video, había en este acá ahí está el robot, digamos, que se mueve de lado a lado, pero además hay otro robot, no sé si se dieron cuenta, al lado derecho. Ese robot, digamos, se encarga de vertir todos los líquidos. Las cosas como pasta,
y todo eso el humano es el que hace, pero obviamente tenemos que coordinar que el humano no meta las manos cuando ese robot se está moviendo, por ejemplo. Entonces, todo eso, lo que hacemos es, digamos, el mismo proceso de optimización se encarga de organizar los dos robots, pero también el humano. Entonces, lo que tenemos es, en manera de interfaz, algo que tenemos por ahora, es tenemos una visualización, digamos, en la pantalla de lo que está pasando. Tenemos voz que le llega al humano y también tenemos, digamos, un botón de arcade, que es el que, digamos, confirma que el humano ya dejó de hacer su tarea y que el robot puede empezar a seguir haciendo sus tareas. Entonces, esa fricción del humano con los robots, digamos que lo tratamos de minimizar a través de inicialmente una interfaz muy sencilla, que es simplemente un botón de confirmación diciendo, ya terminé de hacer lo que estoy haciendo, por favor siga haciendo robot, siga trabajando. Súper. ¿Alguna otra pregunta? La última que quería hacerte es ¿qué tanto son fondos privados y qué tanto el gobierno canadiense ayuda a este tipo de emprendimientos? Sí, nosotros somos, aquí hay una gran ayuda del gobierno canadiense, pero nuestra, digamos, la empresa es respaldada por fondos privados. Ahorita tenemos, digamos, nuestro inversionista principal es Toyota, es el brazo inversionista de Toyota que se encarga, digamos, en invertir en empresas que tienen inteligencia artificial. Entonces, digamos, tenemos un gran componente ahí de ellos. Tenemos digamos, un fondo local también para startups aquí a nivel Montreal, a nivel Quebec, pero eso es como del gobierno, pero es privado, entonces ellos también. Y tenemos otro inversionista que es un inversionista japonés estadounidense con base en San Francisco, y ellos tres son como los que han estado ahí ayudando. En Canadá hay una cosa muy buena, eso se llama Shred, y lo que hace es que todo lo que sea R&D, digamos, el sueldo, digamos, de los ingenieros que están haciendo desarrollo e investigación, lo podemos pedir casi el 70% de esos sueldos al final del año, si demostramos que fue enfocado en Research and Development. Entonces, eso es una ventaja muy grande. Bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Camilo. Interesante esa gráfica y ese crecimiento. Espero que siga creciendo tanto en comida como en dividendos la empresa. Y siempre será un gusto tenerte por acá. Muy rico verte. Muchos saludos. Cuando estén por aquí en Montreal, ya saben, pueden venir a comer comida robot. De seguro iremos, de seguro. Suerte. Gracias, Camilo. Vale. Hablamos. Gracias, Continuamos entonces con Daniel, no Pablo, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Si quieres. Hola, Pablo. Buenas tardes. Dame un momentico aquí. Comparto la pantalla. Dale, pues. Deme un momento que estoy aquí con una cosa de permisos. Ya comparto y arranco. Perfecto. De pronto, Camilo, hay una pregunta de Byron en el chat, si puedes contestarla. Qué pena, Byron, no te vi antes. El sentido del olfato es muy importante, nos permite conocer el estado de la situación, en este caso, cómo abordar el problema cuando es necesario. Sí, hemos tratado de hacer cosas así. La NASA tiene una, se llama no sé qué exactamente cómo es como la nariz de la NASA, y es basado en sensores que pueden detectar, por ejemplo, pueden detectar si hay comida descompuesta. Eso lo hemos tratado. Lo otro que hemos empezado a hacer es, cuando cocinamos, estamos, digamos que, grabando todo.
inclusive qué está pasando, digamos, dentro de la comida, dentro, digamos, de los recipientes que estamos cocinando. Y, por ejemplo, algo que queremos, eso no lo hemos hecho, pero estamos empezando a pensar en hacerlo y tenemos ahorita, vamos a ver si abrimos otro grupo de investigación a trabajar en esto, y es cosas que hace el humano. Por ejemplo, estoy cocinando un risotto y veo que está quedándose muy seco, entonces voy a echarle un poco de agua. Ese tipo de correcciones queremos tratar de llegar a ese punto, porque el problema con la comida es que los ingredientes que vienen pueden venir en diferentes humedades. Entonces, las zanahorias que traje para no sé, para mi preparación pueden tener cierto nivel de humedad y las otras vienen el doble o algo así. Entonces, tratar de ajustar durante el proceso, eso es algo que queremos llegar a hacer. Por ahora lo estamos haciendo sin eso, entonces solamente seguimos la receta exactamente como lo hizo el chef al principio, pero estamos asumiendo que los ingredientes llegan exactamente de la misma manera. Entonces, digamos, hay un interés, digamos, de recolección de datos y de utilizar técnicas de machine learning para poder, digamos, modificar las recetas en línea. Gracias, Camilo. Y hay otra pregunta de Felipe, si la pudieras contestar en el chat, pero mientras tanto comenzamos ya con Daniel. Vale. Gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Yo soy Daniel López. Soy estudiante ya finalizando de la maestría MIND, maestría de Ingeniería de Información, y pues hoy les voy a presentar los resultados de mi trabajo de tesis. Esta tesis que, pues, como pueden ver, es metodología de segmentación de instancias multiplano para la detección de tromboembolismo pulmonar, que fue asesorada por las profesoras Marcela Hernández, que se encuentra aquí también, y por la profesora Aidemar Núñez. Entonces, bueno, en la presentación la idea es mostrarles un poco como todo el recorrido del trabajo, darles un contexto también sobre pues el trabajo que se realizó y cómo llegamos a las conclusiones y a los resultados, finalmente cuál es el aporte del trabajo en sí. Entonces, bueno, contexto médico, el problema, el trabajo previo, contribuciones, conclusiones y el trabajo futuro que queda pendiente siempre después de estos trabajos de investigación. Entonces, inicialmente, el contexto médico, les cuento un poco sobre el problema como tal, que es el tromboembolismo pulmonar. Esta pues es una condición médica donde pues se genera la obstrucción de los vasos arteriales pulmonares, y esta obstrucción se genera debido a que principalmente en los miembros inferiores, en los vasos sanguíneos de los miembros inferiores como las piernas, se genera un trombo que bloquea muchas veces las venas, las arterias, se genera una trombosis venosa profunda, y una parte de estos trombos, que es el émbolo, se desprende y viaja a través del torrente sanguíneo del sistema circulatorio, llega a los pulmones, a los vasos arteriales pulmonares, y termina bloqueando estos vasos en algún punto. Esto pues puede llegar a ser bastante grave porque genera que haya una afectación del proceso de ventilación y de perfusión de los pulmones, baja el nivel de oxígeno en la sangre y del oxígeno que llega a los órganos, puede producir falla cardíaca y muerte súbita. Entonces, es el problema principal. Y pues las características del tromboembolismo pulmonar es que pues hace parte de la enfermedad tromboembólica venosa, como pueden ver ahí, que es la tercera causa de enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Tiene una alta mortalidad y morbilidad si no se detecta a tiempo, y uno de los problemas principales es que no tiene síntomas específicos, entonces es muy complicado a veces hacer el diagnóstico solamente con los síntomas que presentan los pacientes. Entonces eso es como el contexto del tromboembolismo. Para esto pues hay un patrón de oro, una prueba de oro que utilizan los radiólogos especialmente para el diagnóstico y para la identificación, la detección de tromboembolismo pulmonar, que es la angiotomografía pulmonar computarizada.
Este es un proceso mediante el cual un paciente o la zona torácica de un paciente pasa a través de un escáner que captura los cortes transversales de la sección del tórax, como les decía, por medio de rayos X. Esto es después de que se ha inyectado un medio de contraste que logra resaltar los vasos sanguíneos pulmonares y genera como resultado una imagen volumétrica en 3 dimensiones en escala de grises, que la ventaja de esta imagen es que se puede reconstruir en los 3 planos anatómicos que pueden ver aquí en la imagen, que son el plano axial, coronal y sagital, pero principalmente pues el que es revisado por los radiólogos es el plano axial, pero pues se puede reconstruir en 3 dimensiones, como lo pueden ver ahí. El proceso ya de diagnóstico consiste en que los radiólogos hacen una revisión de las imágenes, de todas estas imágenes que se generan como en esta imagen volumétrica, que puede tener aproximadamente, no sé, entre 200, a veces 300 cortes, una sola imagen, y los radiólogos van navegando estas imágenes en búsqueda de efectos de relleno en esos vasos arteriales del pulmón. Esos defectos se pueden ver en una imagen, como se aprecia aquí, como zonas con menor intensidad en la imagen. Pueden ver que esas partes oscuras dentro de las partes señaladas por las flechas son, por ejemplo, sus defectos de relleno, y de acuerdo a la ubicación y a la forma, pues se puede asignar un diagnóstico. Sin embargo, pues como pueden ver, es un trabajo dispendioso y depende de factores como lo que les decía, la cantidad de cortes, la calidad de la imagen resultado, la presencia de otras patologías y también la experiencia de un radiólogo, el ojo de radiólogo en ese caso. Y pues la ubicación también a veces puede estar en los vasos más pequeños, donde es muy difícil poder identificar o decir precisamente si se trata de un caso de tromboembolismo. Entonces, eso es como el proceso que sigue. Para esto, pues desde hace algún tiempo ya se sigue la detección asistida por computadora, métodos diferentes que apoyan al radiólogo para este proceso, para esta tarea. Y pues en literatura se afirma que estos métodos aumentan la detección de tromboembolismo pulmonar del 77 y el 94, normalmente lo aumenta al 92, 98. Y pues en los últimos años se han trabajado con modelos de deep learning para esto, para apoyar a los radiólogos. Y para esta tesis lo que se hizo también inicialmente fue una revisión de los trabajos de los últimos 3 años, desde 2019 a 2021, teniendo en cuenta requerimientos computacionales para poder hacer todo el entrenamiento, y pues también se buscaba un método un modelo que diera como resultado una segmentación y no solamente una clasificación que diga si tiene o no tiene, sino que la segmente y la muestre para apoyar al radiólogo. Entonces, bueno, para esto se encontraron estos diferentes trabajos anteriores. Todas son redes neuronales profundas, convolucionales. Y pues de las que se revisaron, en realidad solo 2 se enfocaban en segmentación, y se escogió la última, la que ven ahí, que es un modelo Mask Region CNN, pero basado en probabilidad, un trabajo también enfocado para el tromboembolismo pulmonar, para la detección del año 2021. Entonces de aquí surgió el problema, como ya les venía contando el contexto, que el problema en sí es clasificar, localizar y segmentar las ocurrencias del tromboembolismo pulmonar en una imagen y lograr una metodología que permita enriquecer los resultados de un modelo seleccionado. Entonces, eso nos lleva al objetivo, que es proponer e implementar esta metodología que mejore el proceso de clasificación, localización y segmentación, y que facilite la labor de los radiólogos. Entonces, de trabajo previo, pues en la parte de visión con computadora de los modelos y las diferentes técnicas que se utilizan, pues sobre todo en la parte de segmentación, pues están estos procesos que seguro ya han visto varias veces, que está pues, el reconocimiento de una imagen que diga con cierta probabilidad que se encuentra en esa imagen, como podemos ver en la primera, que sea un perro, unas ovejas. Ya luego se pasa a la detección de objetos, que no solamente da la probabilidad, sino que nos dice dónde están. Ya luego tenemos la segmentación semántica, que también pues no solo nos dice dónde están, sino que nos separan y nos dicen, por ejemplo, estas son ovejas y este es perro.
Y está la segmentación de instancias, que así tengamos dos clases iguales, pues ya separa cada objeto, cada instancia de un objeto detectado en una imagen. Y pues en esta se basa ese modelo que se seleccionó para la tesis. Entonces, bueno, ese modelo que les comentaba es este. Sobre este está construido el que se utiliza, pero quería mostrarles este es muy importante porque es el modelo que más se utiliza o que más se ha utilizado en los últimos años para detección y segmentación de instancias en imágenes, no solo de médicas, sino de todo tipo, imágenes espaciales, imágenes, pues fotografías normales. Entonces, pues este modelo tiene las características que se dividen en dos etapas. Una etapa es donde se propone una región, un modelo, una red que logra proponer una región de características, y tiene también otra etapa donde se genera una máscara sobre la imagen como tal para segmentarla. Entonces, aquí, como se puede ver, pues tenemos un backbone de red convolucional que genera un mapa de características. Después de eso se pasa a la red que les contaba que propone una región. De acuerdo a ese mapa de características, se segmentan o se dividen en determinadas regiones. Luego se alinean esas regiones para que puedan quedar con el tamaño de la imagen final. Y ahí de esas imágenes o de esas regiones que se habían seleccionado, salen tanto las clases que nos dicen qué está ahí, si es un embolismo pulmonar o no. Se hace el bounding box, la caja que nos marca dónde está, y se genera una máscara. Entonces, esto es como resultado de este modelo. Y el modelo que se toma para la tesis está basado en ese, pero tiene una característica, y es que suma la probabilidad. Entonces, por eso es Probability Based Mask Region, porque este modelo lo que quiere hacer es que la búsqueda se enfoque solamente en el área de la imagen donde se encuentra el pulmón. Entonces, esto es importante pues porque le quita tiempo eh, al algoritmo para entrenarse, y para su identificación solo se va a enfocar en un lugar donde hay una mayor probabilidad que existan puntos con tromboembolismo. Esto obviamente está basado en conocimiento previo con el conjunto que se va a utilizar para entrenar, pero sí ayuda a que el proceso sea muy rápido, porque es como si se segmentaran solamente las zonas pulmonares, como pueden ver. Entonces, eso es como la diferencia, lo que lo separa del modelo anterior sobre el que está basado. Y otra cosa también es que se hace como un upsampling o sea, aumenta el tamaño del mapa de probabilidad de las regiones para poder hacer una detección de los objetos pequeños. Como les decía, estos casos de tromboembolismo pulmonar a veces pueden ser puntos muy pequeños, y pues esto ayuda a que se puedan identificar estos objetos pequeños. Entonces, bueno, este artículo en este trabajo nos muestra que tiene un desempeño muy alto comparado con otras redes. Entonces, por eso fue el seleccionado. Entonces, bueno, nosotros en el trabajo lo que se hizo para contribución metodológica y resultados, entonces fue proponer una metodología que tome este modelo, pero que busque enriquecer la información, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, al utilizar solo las imágenes axiales, se pierde información tanto de la vista coronal como de la vista sagital para las imágenes de un paciente. Entonces, por esa razón, esta metodología lo que busca es enriquecer ese resultado original, y poder formar o generar a partir de los resultados de las diferentes vistas una imagen volumétrica final que va a guiar al radiólogo para decir aquí puede haber un tromboembolismo con una probabilidad. Entonces, la metodología se propone con una etapa de preprocesamiento, generación de cortes para los 3 planos. Hay un modelo de este tipo del Probability Based Mask para cada vista, uno para la axial, uno para coronal y uno para sagital. Y luego hay una etapa donde se reconstruye el volumen a partir de los resultados de inferencia y se unifican dejando un solo volumen, que es el resultado. Entonces voy a pasar rápidamente porque sé que estamos poco cortos de tiempo aquí. La etapa del preprocesamiento, pues lo que se hizo fue generar las imágenes para que queden todas de un tamaño estándar, por así decirlo.
debido al tamaño de la imagen en 3D, es necesario modificarla para que los modelos queden con el mismo tamaño, tanto de entrada como de salida de las imágenes. Esto es una restricción pues ya del modelo implementado. Se tomó un conjunto de datos abierto. Cabe aquí anotar que, por ejemplo, para el tromboembolismo pulmonar no existen muchos conjuntos de datos abiertos que se puedan utilizar para entrenamiento y para prueba. En realidad solo hay dos y se utilizó el más reciente que tiene pues más información. Son 35 imágenes volumétricas de pacientes. De esas 32 están diagnosticadas como con tromboembolismo pulmonar. Entonces se separaron, se dejaron 25 pacientes para entrenamiento, 2 pacientes para validación y 3 pacientes para prueba, como los casos finales. El proceso de entrenamiento pues, se hizo durante 80 épocas, se seleccionó la época con mejor desempeño, se ejecutó el modelo de probabilidad para cada modelo aparte, por lo que cambia según la posición del pulmón, cambia la distribución, que es una distribución, un modelo de distribución gaussiana el que se usa para la probabilidad, cambia según la vista que se tenga. Se hicieron algunas transformaciones o aumentaciones para evitar sobreajuste y se utilizó también unos pesos iniciales de un modelo ya entrenado con un conjunto de imágenes que no son médicas, son imágenes cotidianas, pero dan cierta información en las primeras capas, entonces contribuyen a que el entrenamiento sea más rápido. Bueno, aquí están algunos resultados del entrenamiento. Ya dejar cada modelo, el modelo axial, sagital y coronal. Ahí pueden ver algunos ejemplos de la imagen real o del corte real y del resultado. Y aquí también, pues, algo que nos dimos cuenta con el entrenamiento es que no se logró obtener la misma métrica del paper original haciendo una distribución de datos como la sugieren. Entonces lo que decidimos fue hacer como el proceso para la vista axial independiente y compararlo con los otros dos modelos, pero usando nuestra distribución y nuestros resultados. Entonces, lo que sigue aquí es la reconstrucción del volumen. Se toman cada corte nuevamente que van saliendo resultado del modelo y se arma nuevamente la imagen volumétrica. Queda como la ven ahí abajo, que ese es un corte de los dos pulmones en 3D, como queda reconstruida las anotaciones, por ejemplo, de trombos que son los que se ven en negro sobre el pulmón. Y para unificar esos volúmenes, porque se generan 3 para cada modelo, se propusieron 3 operaciones. Una operación de unión, donde se identifica, o el píxel donde se identifica tromboembolia se deja y se unen los 3. Uno de intersección, que es solamente donde coinciden los 3 modelos, se dejan esos píxeles. Y uno de mayoría, donde al menos dos veces que coincida este píxel se deja, o si no, pues se elimina en el volumen final. Entonces, como resultados les muestro rápidamente los casos. Tenemos los casos de los 3 pacientes donde se pueden ver la anotación del experto, dónde estaban esos casos de tromboembolismo pulmonar. Y estos son como los resultados que se tienen. Y aquí abajo es el número de voxeles o píxeles en tercera dimensión donde están efectivamente identificados los casos de tromboembolismo o hacen parte de esa tromboembolia o del émbolo marcado por el experto. Y lo que se hizo fue probar aquí para cada uno de los modelos qué resultados se tiene. Al igual que en las operaciones de ground truth, compararlo con el original. Entonces, abajo en la fila inferior, ustedes pueden ver dónde coincidió con la anotación original. En la fila superior está qué identificó. Como pueden ver, por ejemplo, en el sagital y coronal tenemos muchos falsos positivos, se identificaron más de los que eran, pero el axial se comportó mucho mejor. Entonces también tenemos el número de píxeles donde coincidieron abajo. Por ejemplo, en el sagital fueron 1092. Y esto se hizo para los 3 casos. Igual que también revisar cómo nos iba con las operaciones de consolidación de un solo volumen. En cuanto a unión, intersección y mayoría, como pueden ver, pues obviamente la unión fue la que tuvo más aciertos, mejorando el resultado respecto al axial, que mezclaba la información de los 3, pero si uno deja solo la unión, pues hay mucho ruido, también se ve que hay mucho falso positivo respecto al original, que es el que podemos ver a mano izquierda. La intersección fue mucho más baja, al igual que la mayoría,
Entonces aquí pues nos dimos cuenta que en algunos casos unos modelos no estaban aportando en realidad mucha información o la misma que los otros. Ahí se diferencia. Y pues aquí pueden ver en el caso 2 también los resultados fueron similares. Siempre el mejor desempeño fue el del modelo axial, que es en el que más se realiza. Y la unión también pues es la que aporta más información finalmente para la identificación. Aquí podemos ver que la forma es muy parecida a la del original en la fila inferior y con la marca del experto, con la anotación del experto. Y para el caso 3 pues también lo mismo. En el caso 3 sí tuvieron un mejor desempeño el modelo sagital y el coronal. Y la unión sigue pues también aquí barriendo, aunque la mayoría mostró, la operación de mayoría, de tener al menos 2, mostró también un mejor nivel que los anteriores. Entonces, esos son los resultados. Aquí estos son los porcentajes respecto a lo que les acabo de mostrar, qué porcentajes se tuvieron o se tuvo ahí en cada uno de los ejercicios con cada uno de los 3 pacientes. El porcentaje de detecciones positivas para los volúmenes individuales y para los volúmenes unificados. Entonces, pues obviamente, como les decía, la unión fue el mayor. Esto es por lo que es información que se agrega. Intersección fue el menor porque ahí tienen que coincidir los 3 y como les decía, a veces no es fácil que se identifique un émbolo desde una vista y desde la otra es diferente. Entonces, por eso también tiende a ir o a, a disminuir, a ser el de menor proporción y mayoría. Entonces aquí está como para que se vea un poco mejor cómo le fue con cada uno de los casos. Y pues listo, ese fue el ejercicio final. Las conclusiones que tenemos es que pues los modelos entrenados obtuvieron un desempeño menor que el axial, entonces es necesario hacer ajustes de estos modelos. La implementación del modelo tiene limitaciones porque no permite disminuir tan fácilmente la cantidad de falsos positivos. Sin embargo, en la operación de unión podemos ver que sí hay un enriquecimiento del resultado, hay un complemento respecto a cada modelo individual, o sea, sí se logra tener mayor información. Y las operaciones de intersección y mayoría también pueden ser de utilidad si se logra mejorar los otros 2 modelos de los cortes. Finalmente, el trabajo futuro, pues hay bastantes cosas por seguir mirando en este aspecto, pues hay que revisar el modelo para los otros planos y ajustarlos. Hay que modificar la implementación del modelo para que entrene con imágenes sin anotaciones y esto pueda disminuir los falsos positivos. También mirar la posibilidad de utilizar Transfer Learning con un modelo que sí esté entrenado para imágenes médicas. También buscar una forma de agregar contexto entre los 3 modelos durante el proceso sería algo que podría enriquecer los resultados. Otra cosa es agregar valores de probabilidad en las operaciones de unificación y la posibilidad de trabajar con muchos más datos porque, como les digo, es muy limitado el acceso a conjuntos abiertos por ahora de imágenes para este caso específico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso fue el trabajo que se desarrolló y esa es la presentación. Daniel, muchas gracias, muy amable por el tiempo justo que teníamos y que lograste tenerlo. Hay 2 preguntas en el chat, Alfredo y William. Alfredo pregunta si tienes medidas de DICE score. Sí, pero para este principalmente, no lo mostré para pasar rápidamente, pero para este modelo se utiliza la precisión media o el average precision. Se tuvieron, esperen a ver si puedo aquí revolver. Porque las que reportaban, por ejemplo, para esa métrica del modelo, voy a volver un momento. Estas, por ejemplo, ya les digo. Estas métricas que se pueden ver en la parte inferior derecha, que son el average precision, que se manejan para estos modelos de segmentación de instancias, resultaron muy buenos los que se reportaban en el artículo, pero como les decía, nosotros no logramos replicarlos y cuando logramos replicarlos fue haciendo como una especie de trampa, por decirlo así, con los datos. Se sesgaban un poco porque utilizábamos los datos de todos los pacientes, que es como venía el repositorio sobre el que trabajaron los autores originales, pero al hacer la división no se logró alcanzar. Entonces, por esa razón decidimos hacerlo en una revisión en cuanto a píxeles y acierto de píxeles y por eso no incluí aquí las métricas, pero sí las generamos y están en el documento de la tesis. Perfecto.
Y William pregunta si hicieron pruebas, si se podía con menos de 20 pacientes. O bueno, si se utilizaba menos pacientes. Es posible, sí, sobre todo porque este modelo, por ejemplo, el de Mask Region, está pensado también para no necesitar demasiadas cantidades de datos. Era una de las cosas que yo estuve revisando en la literatura, pero quisimos utilizar todo lo posible. Pues originalmente eran 35 pacientes, pero terminamos dejándolo en 20 para poder separar tanto el conjunto de test como el de validación. Entonces, por eso quedaron, pero es posible. Además que cada paciente, como les digo, puede tener más de 100 cortes y lo que uno le pasa al algoritmo son los cortes del modelo. Entonces, siempre se generaban alrededor de 2000 cortes. Pudimos haber tenido para el entrenamiento aproximadamente 2700, creo que fueron. Quisiera agregar una frasecita, Daniel, para responder a William, y la respuesta es no hicimos ninguna evaluación para determinar el mínimo de pacientes requerido, William. Eso es, teníamos la base de datos del concurso pública y pues con eso nos defendimos como muchos trabajos en esta área. Nos gustaría tener muchas más anotaciones y ser más rigurosos en la parte estadística, pero no, hicimos con lo que teníamos en realidad. Bueno, gracias, Marce. Daniel, muchas gracias. Y dado que muchos tenemos aquí clase a las 2, me disculpan y tenemos que cerrar hoy. Muy amables por su atención y nos vemos en una semana. Mil gracias. Hasta luego. Chao.